Hola, hola viajero, ¿cómo estás? Ven que te invito a un nuevo viaje cultural. Hoy conoceremos Stonehenge y sus más de 5.000 años de historia. Stonehenge es la estructura megalítica más famosa del mundo, ubicada en la planicie de Salisbury, en el condado de Wiltshire, aproximadamente a unos 130 kilómetros al oeste de Londres. Se cree que su construcción duró unos 1600 años, pero la duda que hasta el día de hoy tenemos es quién la construyó o qué función cumplió. Está compuesto por un círculo interior con 6 grandes bloques de piedra rematados por 3 colosales dinteles y por un círculo exterior de 17 monolitos con dinteles. Solo esto queda de tan tremenda estructura, que en sus mejores días tenía 162 elementos pétreos. Las leyendas apuntan a los romanos, sajones, daneses, el mago Merlín, los druidas y las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña como autores de esta estructura megalítica. La imagen actual no tiene más de medio siglo de antigüedad. Se remonta a 1964, cuando las estructuras líticas fueron trasladadas por última vez. Solo 7 de los 25 soportes y 2 dinteles que se mantienen en pie permanecen inalterados. Los otros han sido levantados y reparados al menos en una ocasión, y en el siglo XX varios megalitos fueron asentados en hormigón. ¿Cuándo se construyó Stonehenge? Hoy sabemos que Stonehenge surgió a finales del Neolítico, hacia el año 3100 a.C. Durante este periodo de la historia se produjo el paso de las bandas de nómadas, cazadores, recolectores a las sociedades agrícolas sedentarias y que dependían de cultivos y animales domésticos. Esa época se asocia con el nacimiento de nuevas prácticas religiosas, centradas en monumentos de carácter permanente, hecho relacionado con el asentamiento de las comunidades humanas en un territorio concreto. De estos rituales son testimonio los monumentos megalíticos presentes en Gran Bretaña, Irlanda y la costa atlántica de la Europa continental. Recientes investigaciones arqueológicas testimonian que unos 1000 años antes de la construcción de Stonehenge, la planicie de Salisbury albergaba grandes túmulos con enterramientos colectivos, conocidos como long barrows, túmulos largos. En este paisaje ceremonial, los agricultores de finales del Neolítico construyeron un terraplén y un foso circular de unos 110 metros de diámetro. Esa fue la primera fase de lo que luego se convertiría en Stonehenge. Le siguió unos 100 años más tarde una segunda fase con la construcción de estructuras de madera en el interior del terraplén. El monumento que hoy contemplamos corresponde a la tercera fase construida entre 2600 y 1600 a.C., cuando se levantaron los grandes bloques de piedra que le confieren su aspecto singular. ¿Cómo lo has pasado? Dime, ¿estos datos te han parecido interesantes? Si te gusta este contenido y este tipo de videos, en cualquier momento, nadie sabe, yo podría subir un video. Si te suscribes, no te perderás ninguna novedad. Compártelo con tus amigos para que todos aprendamos más sobre la cultura universal. El nuevo monumento, erigido en el área central del terraplén, era un círculo pétreo con un diámetro de unos 30 metros. Sus constructores emplearon probablemente cuerda y postes de madera para marcar un punto central y la posición de cada megalito alrededor de aquel. Cuando los grandes bloques de piedra, arenisca, sarsen, llegaban a Stonehenge, los canteros le daban el tamaño adecuado y pulían su superficie. Después se levantaba cada monolito en el lugar asignado. Era un monumento emblemático. Cuando las grandes jambas estaban firmemente asentadas, se colocaban los dinteles. Posiblemente eran trasladados hasta su emplazamiento mediante rodillos, y luego eran izados sobre los bloques de arenisca usando una rampa de tierra o un andamiaje de madera. Una vez erigidos los soportes de arenisca, se disponían los bloques de basalto a su lado, blue stones, proceso que culminaba con la colocación de la piedra del altar, como punto focal del monumento. Finalmente, para identificar el eje principal del solsticio de verano, se debieron de añadir la piedra talón y la piedra del sacrificio. El resultado de esta actividad fue un monumento emblemático, formado por 5 partes. Primero, el círculo exterior de 30 metros de diámetro con 30 bloques de piedra arenisca, o sarsen, de 4,3 metros de altura. Luego, las piedras blue stones, ubicadas en un círculo de 57 piedras. Continuamos con la tercera fase. En medio de un círculo, una estructura en forma de herradura compuesta por 5 trilitos de sarsen, que estaba abierta hacia el noreste y contenía en su interior otro óvalo de blue stones. En cuarto lugar, la piedra del altar en el centro del monumento. Y por último,
la piedra del sacrificio y la piedra Talon al este del conjunto. Hacia el 1600 a.C. se dieron unos toques finales, cuando se cavó un doble anillo de hoyos, conocidos como hoyos Y y Z, en torno al círculo principal de piedras Sarsen. El propósito de estos agujeros era sostener piedras o postes de madera que nunca llegaron a instalarse, y la estructura fue abandonada. De hecho, parece que el conjunto cayó en el olvido, puesto que no hay evidencia de que después de 1500 a.C. se depositaran otros artefactos de Stonehenge, o de que el monumento estuviera en uso. La principal interpretación que se le da a su uso actualmente es la de que fue un centro ritual prehistórico alineado con el movimiento del Sol. La presencia de entierros asociados con Stonehenge añade una nueva dimensión al aspecto ritual del monumento. El descubrimiento en 2008 de más de 60 restos de cremaciones datados entre 3000 y 2500 a.C. respalda la imagen de Stonehenge como lugar de culto ancestral. Otro hallazgo encontrado en el año 2002 de la tumba de un hombre de la Edad del Bronce, el llamado arquero de Amesbury, enterrado hacia 2400 a.C. Una de sus dagas de cobre procedía de la península ibérica, y el análisis del esmalte dental indicaba que había crecido en la región de los Alpes. Por otra parte, el descubrimiento en 2005 del esqueleto de un joven que fue enterrado con un collar de unas 90 cuentas de ámbar en Boscombe Down confirma la idea de Stonehenge como monumento de gran trascendencia, cuya esfera de influencia superaba las Islas Británicas. En efecto, el análisis de las cuentas mostró que procedían del mar Báltico, mientras que el estudio del esmalte dental reveló que el esqueleto, datado hacia 1550 a.C., se correspondía con el de una persona procedente de la Europa mediterránea. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y no lo olvides, suscríbete, comparte y dale like si te gustó este contenido. No te pierdas ninguna novedad sobre mi canal, ya que lo disfrutarás siempre. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.